Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo el público en general. Mi nombre es Juan Carlos Choqueaima y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Comercial y hoy tengo el gusto y agrado de presentarles nuestro artículo titulado Incremento del comercio informal en la ciudad de Oruro, así como sus causas, efectos y la perspectiva socioeconómica. Este trabajo surge del interés por comprender un fenómeno que forma parte de nuestra vida cotidiana en nuestra ciudad y que afecta tanto a trabajadores informales, a trabajadores formales como a las mismas instituciones. Comenzamos nuestra exposición con este dato que nos dice que 7 de cada 10 bolivianos y bolivianas trabajan en el sector informal. Comenzamos entonces. Nuestra investigación abarcará 4 puntos muy importantes, los cuales son la introducción, objetivo, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Como primer punto, la introducción. En este punto, más que todo, sacaremos el contexto del estudio, el cual abarcamos en nuestra investigación. La economía informal en Bolivia tiene una presencia muy fuerte y en Oruro se ha convertido en un componente esencial para la subsistencia de miles de personas. Bien, se sabe que muchas personas lo ven a este comercio informal como una opción para salvar y llevar el pan de cada día a sus casas. En los últimos años, sobre todo, y específicamente después de la pandemia que nos arrasó en 2020, estas actividades se han multiplicado debido a la falta de un empleo formal y a la inestabilidad económica que hay actualmente en el país. Nos pasamos a la pregunta de investigación, al problema en sí de nuestra investigación, el cual nos llamó la atención porque observamos un crecimiento acelerado del comercio informal en Oruro en los últimos años. Un crecimiento elevadísimo, impulsado por el desempleo, el cierre de las empresas y la ausencia de políticas las cuales apoyen a los comerciantes, tanto así como a las pequeñas empresas y a personas que están queriendo emprender en algún negocio. Entonces surge nuestra pregunta de cuáles son las causas y efectos del incremento del comercio informal en la ciudad de Oruro y qué estrategias podrían contribuir a su formalización progresiva. Esta es nuestra pregunta de investigación, la cual estaremos abarcando en la misma. La relevancia de este estudio es muy importante debido a que el estudio nos muestra la informalidad, que no es un problema aislado más. Sin embargo, es un fenómeno que afecta el desarrollo económico, la recaudación fiscal y a la estabilidad laboral. Además, es un medio de supervivencia para las familias con ingresos bajos, por lo que entender el fenómeno permite orientar mejores políticas públicas para la formalización del comercio informal. Nos pasamos al punto número 2, los cuales son nuestro objetivo, marco teórico y metodología a la cual abarcamos en nuestra investigación. Como nuestro objetivo especial y principal, tenemos que nuestro objetivo es analizar las causas de los efectos del comercio informal en Oruro para comprender por qué crece y cómo afecta a la sociedad en general. También tenemos objetivos más específicos, los cuales son identificar factores de reconocimiento, de crecimiento, evaluar efectos socioeconómicos, examinar percepciones y condiciones laborales, así como también proponer estrategias para su formalización, que lo estaremos viendo al final. Nuestro marco conceptual. Destacamos 3 puntos fundamentales para nuestro marco conceptual. Como primer punto, la economía informal incluye todas las actividades económicas que no están regidas por el Estado. Como segundo punto, la teoría de la dualidad laboral explica que consisten o coexisten dos sectores, el formal con estabilidad y el informal caracterizado por los bajos ingresos y la vulnerabilidad que siempre tiene. Y como tercer punto,
Según Portes y otros autores, la informalidad funciona como una estrategia de supervivencia ante la exclusión del mercado laboral. Estos conceptos nos permiten interpretar la realidad de Oruro desde un enfoque más estructural. Tenemos referencias clave, las cuales tenemos como la OIT, la CEPAL, la teoría de Portes y la teoría de Lewis también, en sus respectivas investigaciones. La metodología a la cual abarcaremos en nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo con un enlace descriptivo y explicativo. Utilizamos entrevistas, encuestas y un análisis documental de instrucciones de instituciones como la UIT, CEPAL, INE, Banco Mundial, las cuales la muestra incluyó a 100 trabajadores informales de diferentes rubros, 20 empresarios formales y 10 funcionarios públicos. Esto nos permitió contrastar percepciones y obtener una visión más integral del fenómeno. Nos vamos al tercer punto de nuestra investigación, que son los resultados. Como primer resultados de la crisis e informalidad, podemos ver en la figura cómo nos muestra la crisis económica y la pandemia provocaron el cierre de negocios y el aumento del desempleo. Esto obligó, ya sabemos, a muchas personas a ingresar al comercio informal o a salir a los mercados a vender cosas. La informalidad se convirtió en una respuesta inmediata para generar ingresos y sobrevivir. La crisis económica exacerbada por la pandemia generó un flujo directo hacia el comercio informal como alternativa inmediata de subsistencia. Nuestro resultado número 2, factores que perpetúan la crisis, nos demuestra que la crisis se mantiene por tres elementos principales, los cuales son la desigualdad salarial, el desempleo persistente y una burocracia excesiva que hace muy difícil formalizar un negocio. Muchos comerciantes actualmente no se formalizan porque los impuestos no se ajustan a sus ingresos reales. En síntesis, los impuestos son muy elevados para ellos. Entonces, entre una de nuestras soluciones sería bajar los impuestos para las personas o los comerciantes que están empezando prácticamente, porque esto genera, estos elementos crean un círculo vicioso que mantiene la economía informal en constante crecimiento. Nuestro resultado número 3 refleja la dualidad del mercado laboral. Un sector formal con beneficios y un sector informal muy vulnerable. La pandemia, como ya sabemos, profundizó esta división, ya que quienes perdieron su empleo formal no tuvieron o no encontraron otra alternativa y terminaron en el comercio informal, ampliando esa brecha social que ya existía entre ellos. Nuestro cuarto resultado señala que las causas estructurales de la informalidad, como los salarios muy bajos, la falta de oportunidades laborales, escasa protección social y trámites complicados, estas condiciones hacen que la formalización sea un poco más atractiva para los trabajadores. O sea que si arreglas estas cosas, podrían que los trabajadores estén más motivados a formalizarse. Nuestra figura número 5, titulada El iceberg de la informalidad, nos muestra lo visible de lo invisible. Como un iceberg, podemos ver la punta, más no vemos lo que está adentro, que por lo general siempre es más grande. Usa la metáfora del iceberg para diferenciar lo visible de lo oculto. Lo visible son los vendedores ambulantes, la falta de contratos y la inseguridad laboral, más sin embargo, la parte más importante está debajo de la superficie: la desigualdad, inestabilidad económica, burocracia, falta de políticas, exclusión social. Si estas no se atienden, estas causas profundas podrían seguir incrementando la informalidad en la ciudad de Oruro. Y esta, respectivamente, seguirá creciendo. Discursión y conclusiones. Hay una coincidencia entre ambas teorías, la de Lewis y la de Portes, en las cuales nos basamos el trabajo. Los resultados coinciden que las teorías como la dualidad del mercado laboral y la teoría de la supervivencia de Portes, la informalidad funciona como una salida flexible, pero también afecta negativamente
a la productividad y a la recaudación fiscal, a la calidad del empleo. La pandemia aceleró la dependencia de este sector, demostrando la fragilidad que tenemos del mercado laboral de Europa. En conclusión, concluimos que la pandemia y que la economía informal en Oruro ha crecido significativamente, llegando a algunas instituciones hasta un 80%. Eso es un porcentaje muy elevado para los últimos años. Las principales causas son el desempleo, como ya sabemos, la desigualdad salarial, la falta de políticas efectivas, las cuales hagan que las personas se motiven a formalizarse. Aunque la informalidad permite sobrevivir, también genera precariedad laboral, evasión fiscal, lo cual está penado, y limita el desarrollo económico. Nuestras recomendaciones para este punto sería proponer reducir la burocracia, simplificar el sistema tributario basándonos en los impuestos reales de las personas y de los comerciantes que están comenzando con sus negocios. También sugerimos impulsar programas de capacitación técnica, apoyar a los pequeños empresarios y ampliar una protección social para trabajadores informales. La formalización debe ser gradual y acompañada de una no punitiva. Como reflexión final, decimos que, en conclusión, el comercio informal no es solo un problema económico, sino una respuesta a la falta de oportunidades. Es necesario abordarlo desde sus causas estructurales para así poder lograr que éste se pueda formalizar. Muchas gracias por su atención. Estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme. La pueden dejar acá en los comentarios. Yo me despido. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.